Saludos. Bueno, como lo prometido es deuda, ustedes escucharon que les decía que voy a compartir acerca de los principios para ser bendecido por Dios. Estaba hablando de que nosotros podemos ser de bendición y para ser bendecido de parte de Dios y poder bendecir a otros necesitamos saber que hay principios básicos para eso, para ser bendecido. Entonces, esté atento porque lo vamos a ver con base en la palabra de Dios. Y quiero que ustedes que me están escuchando, pues se unan conmigo en palabras de oración para poder de esa manera presentarnos ante la presencia de Dios para pedirle que nos abra el entendimiento, nos haga entender el mensaje que nos quiere dar a través de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, en tu presencia me encuentro con la audiencia para pedirte que nos des esa bendición de poder entender el mensaje, de poder comprender la escritura y poder vivir bendecido para bendecir. Ayúdanos, Padre, a reconocer que necesitamos esos principios que están en la palabra, en tu inspiración. Sabemos que toda la escritura dice que es inspirada por Dios. Y de esa manera nosotros vamos a encontrar qué hacer para vivir bendecidos. Gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como todos saben que el ser hijo de Dios se comienza por medio de la fe. Lo dice la palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces, el principio para ser bendecido es creer en Dios, creer en sus promesas, y de esa manera vamos a recibir bendiciones. La fe nos conecta con Dios de una manera sobrenatural. Ustedes han experimentado posiblemente muchas cosas y nos permite el Señor a través de esas experiencias sobrenaturales recibir promesas en nuestra vida. Cuando nosotros encontramos en la Biblia que para agradar a Dios se necesita fe, y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, si usted anhela que Dios le dé añadiduras, le dé bendiciones, que sea con la expectativa, con la fe que es para poder bendecir, para ser de bendición para alguien. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 6:11, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces comenzamos que la fe es un principio básico para poder ser bendecido, tener una vida bendecida, una vida abundante. El amor es otro principio. ¿El amor a quién? Obviamente a Dios y a nuestro prójimo, que son mandamientos con promesa. Usted lo sabe, así como está aquel mandamiento con promesa de honrar a los padres para que a uno le vaya bien. De igual manera, amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es esencial o fundamental para vivir una vida plena y bendecida. Jesús, usted sabe, cuando dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo siempre les he enseñado que el prójimo es el más cercano a nosotros. Por ejemplo, nuestra esposa es el prójimo, es el más cercano a usted. Luego vienen, bueno, cuando estamos solteros, pues el prójimo es nuestros padres. Luego viene a ser la esposa, el prójimo y los demás, ¿verdad? Las demás personas. Pero
pensamos que el prójimo son los vecinos. Mi prójimo es mi esposa, mis hijos, mis nueras, mis nietos, y allí los vecinos son el prójimo también. Entonces debemos de amar a Dios, que es un principio a cumplir, y que lo enseña la palabra para poder ser bendecido. Tener una vida plena y bendecida en el Señor se necesita la fe, el amor. Otro principio fundamental es la obediencia a los mandamientos de Dios. Eso es seguir las enseñanzas. Es esencial experimentar la plenitud del reino de Dios. Esto es porque el Espíritu Santo está en nosotros, y lo veremos a continuación aquí continuando en el estudio. Cuando Jesús promete al Espíritu Santo, promete el Espíritu Santo, lo vemos en Juan 14:15, donde dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. 14:17 de Juan dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Fe, amor y la manifestación del Espíritu Santo en nosotros. Sigue diciendo el 18: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, dice el 14:21, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces las manifestaciones de una vida bendecida es que Dios está con nosotros. Dice, aquí viene la gran pregunta de uno de los discípulos, no el Iscariote, sino Judas. No el Iscariote le dice: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Dice el 14:25 de Juan: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo, y vosotros, si me amarais, os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. ¿Se imagina qué tremenda bendición? Ahora os lo he dicho antes, que suceda para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como amo al Padre, me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Aquí Jesús está marchándose a estar a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí, porque ya nosotros somos hijos de Dios y estamos en ese proceso de estar siendo regenerados. Estamos siendo regenerados, estamos en un proceso, y mientras estamos en ese proceso sí podemos tener vida, y vida en abundancia, bendecido para bendecir. Otra manifestación de alguien, otro principio de una persona bendecida para bendecir, es una persona que ora porque tiene comunión directa con Dios. A través de la oración podemos expresarle nuestras necesidades y podemos agradecerle por sus bendiciones, por las añadiduras, por todo aquello. Por eso la oración debe de ser con acción de gracia, haciendo uso de la fe, que lo que le estamos pidiendo a Él va
ser el resultado de la voluntad de Dios. Por eso dice en 1 Tesalonicenses, muy conocido el versículo 5, 17 y 18, dice: orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Entonces, lo bueno de esto es que estamos siendo capacitados para poder ser bendecidos y bendecir a los demás. Perdonar a aquellos que nos han ofendido es fundamental para vivir en paz y armonía con los demás. Una persona que no tiene un corazón perdonador no vive en paz, no vive en armonía con los demás. Algo le falta, y por eso Dios nos está dando esta enseñanza para que aprendamos a vivir y ser bendecidos para bendecir. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, dice Jesús en Mateo 6:14, os perdonará también vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces es importante que aprendamos a perdonar. Ser generosos es tener un corazón que refleja a Dios. ¿Por qué? Porque nos permite bendecir a otros. Entonces nosotros podemos saber que Jesús dice: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosada darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Recuerdo mi madre, una mujer muy dadivosa, cuando regalaba algo, no lo daba así como aquella medida a las que había unas personas que aun cuando vendían, no digamos cuando regalaban, cuando medían, ¿sabe qué hacía? Le pasaban una regla a la medida para que no se fuera ni un granito más. Entonces, en cambio, mi mamá les ponía aquel gran bulto. Entonces, yo puedo saber 100% que a través de esa administración de mi madre, que es una mujer muy dadivosa, muy generosa, Dios me bendijo con ese corazón que me ha dado, que me permite bendecir a otros y de una manera especial. Y eso lo digo con humildad, porque ser humildes es reconocer que todas nuestras habilidades y logros provienen de Dios. Y es esencial para experimentar su gracia y favor. Eso tenemos que saber. Reconozcamos lo que dice la palabra, que Jesús fue manso y fue humilde. Y él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí podemos ver en la palabra, en Mateo capítulo 11, 29. Entonces es importante que nosotros, como estamos hablando de los principios fundamentales o básicos para ser bendecido, otro principio tremendo que es servir a Dios. Y cuando servimos a Dios, con más facilidad vamos a servir a los demás. Y cuando servimos a los demás, tenemos que hacerlo como para el Señor. Por eso dice la palabra que todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor. Si usted le va a hacer un favor a alguien, usted debe de saber que es como que le está sirviendo a Dios. Vemos lo que dice en Éxodo 23, 25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Así es que cualquier enfermedad que usted pueda tener, si usted se considera que está viviendo esos principios básicos, esta puede ser una añadidura para usted, la sanidad. Así es que en el nombre de Jesús, si usted está enfermo, reprendemos esa enfermedad, la echamos fuera de su vida y pedimos por fe que ahora que tenemos, recuérdese que aquí en el Antiguo Testamento todavía no estaba lo que ahora está con nosotros. Habían visitaciones del Espíritu de Dios, pero ahora está en nosotros. Tenemos esa gran bendición, y por eso yo siempre le digo a los servidores: si usted está agradecido por los favores que de parte de Dios ha recibido, si usted está convencido que el favor, el gran regalo de la salvación que se le ha dado, a usted no le cuesta nada, le costó a Jesús en la cruz del Calvario sufriendo dolor. Entonces no nos cansamos cuando entendemos ese principio, y de esa manera vamos a poder servir incansablemente. Entonces,
como añadidura podemos recibir, dice, la bendición de tener el pan y sanidad en nuestro cuerpo. Eso es precioso. Él bendecirá nuestra comida, nuestra bebida, el agua, el pan de cada día, y también quitaré enfermedad en medio de ti. Sí, somos obedientes, obviamente. Entonces, estamos hablando de los principios fundamentales para ser bendecido. Y como yo le digo, tengo un estandarte que dice que soy bendecido para bendecir. Entonces debo de enseñarle a la luz de la palabra por qué me atrevo a decir eso. Ser diferente del mundo. Acuérdese que hace poquito le compartía la diferencia de ser creyente a ser mundano. Entonces, vivir de acuerdo con los valores establecidos en la palabra. Los valores no con los del mundo, sino con los valores de Dios. Esto es fundamental para ser bendecido y poder bendecir a los demás. Ser de bendición para los demás se necesita entonces ser diferente. Un mundano ama el mundo. Eso debe de saber usted, que el mundano ama el mundo. En cambio, el creyente no ama el mundo. ¿Por qué? Porque sabe que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, la ventaja es que nosotros estamos siendo capacitados para vivir esa vida que Dios quiere que vivamos. Por eso Jesús, cuando dijo, el ladrón vino, ¿para qué? Para hurtar, robar, destruir, mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, pero para eso se necesita no amar al mundo. Entonces dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Esto lo vemos en 1 Juan 2:15 y 16. Entonces, el creyente busca lo espiritual para vivir de acuerdo a los valores de Dios. Se necesita buscar lo espiritual. En cambio, vemos que el mundano que busca los placeres temporales. Entonces, para ser de bendición para los demás, necesitamos ¿qué? Buscar el reino de Dios primeramente y su justicia. Y todas las bendiciones, las añadiduras, vendrán. Así que no os afanéis, dijo Jesús. Le estoy leyendo Mateo 6:33. En el 34 dice, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Entonces, quiere decir que es necesario que nosotros aprendamos a administrar los bienes, los recursos que Dios nos da. ¿Para qué? Para poder utilizarlos de una manera con sabiduría, para poder vivir una vida bendecida y de esa manera colaborar con aquellos que necesitan que se les eche la mano, porque hoy en día hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad de poder extenderle la mano a los demás. ¿Por qué? Porque hay necesidad. Y la mejor forma de servir a los demás es, ¿por qué? Porque nosotros hemos entendido que cuando dice la palabra que Dios bendice al que da con alegría, al que da, como le leí ahí, esa medida no alá, sino rebosando. Entonces, eso es lo bonito, servir a los demás reconociendo porque lo hacemos, porque somos servidores de Dios. Entonces, si hacemos una pausa para meditar, ¿cómo estoy yo administrando los bienes que Dios me ha dado? ¿Será que los estoy administrando para poder bendecir? ¿Será que los estoy administrando para enriquecerme nomás y dejar a otros por un lado? Entonces es importante que nos pongamos a meditar. ¿Cómo estamos viviendo? Si verdaderamente estamos viviendo esos principios fundamentales para ser bendecidos por Dios, o estamos desaprovechando el tiempo. Entonces vamos a verlo detenidamente. ¿Cuáles son esos principios? Dijimos que uno es la fe, el otro es el amor, el otro es
la obediencia, también tener ese privilegio de tener al Espíritu Santo con nosotros para que nos guíe, para que nos enseñe cómo conducirnos. Y de esa manera esos principios van a ser fáciles de poderlos obedecer, de poderlos vivir, para poder así de esa manera tener una vida plena en el Señor. La oración, algo básico para un creyente. Una persona que no ora jamás va a poder bendecir a otro. No va a poder porque, ¿sabe? Muchas veces yo he ayudado a personas sin darles ni un tan solo centavo, pero ¿sabe qué? He doblado mis rodillas en oración e intercesión, pidiéndole a Dios, por ejemplo, provisión, sanidad. ¿Cuántos milagros he visto que Dios ha hecho? Entonces, servir a Dios es otro principio fundamental. ¿Por qué? Porque ya somos bendecidos, entonces con facilidad podemos servir a los demás, echarles la mano en alguna necesidad. Ser diferente, eso tenemos que saber, vivir de acuerdo a las enseñanzas en la palabra, vivir de acuerdo a los valores de Dios, no a los del mundo. ¿Por qué? Porque ya vimos que el mundo pasa y sus deseos. Y el Señor nos invita a que no amemos al mundo. Aquí el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice: no améis al mundo. Claro, el creyente, la prioridad es lo espiritual, ya no es lo terrenal. Se proyecta uno en lo terrenal, tener una buena casa, tener propiedades, vivir una vida estable económicamente. Eso no es malo, pero que no sea la prioridad eso. La prioridad es buscar el reino de Dios y su justicia para que las añadiduras vengan, y cuando vengan esas añadiduras, usted las va a compartir porque sabe quién se las ha dado. Es Dios, no para que las malgaste, no para que usted se vaya a la tumba dejando riquezas y nunca pudo compartir. Yo les he compartido, mi casa tuvo un tiempo que estaba muy dañada. ¿Y sabe qué? Antes de arreglar mi casa, le arreglé a otros hermanos su casa. Quizás estaba un poco desordenado el orden. Quizás hubiese podido ayudar a arreglar mi casa primero, pero con todo Dios conocía mi corazón. Me ha costado arreglar mi casa. Pero ¿sabe qué? Le doy la honra y gloria a Dios porque Dios me ha dado la sabiduría cómo hacer que abunden los recursos, cómo tener para poder, aunque sea, compartir con alguien un poquito de lo mucho que Dios le da a uno. Porque definitivamente a veces Dios no nos da más, porque quizás nos podemos enamorar de la riqueza y dejar a Dios por un lado. Entonces mejor que nos mantenga así, alás, pero que estemos disfrutando lo que vivimos. Yo disfruto este evangelio. ¿Por qué? Porque he entendido que mi Padre es el dador de la vida. A través de Jesucristo me dio salvación. Ahora tengo acceso a su presencia. Y de esa manera yo puedo con toda libertad decir que soy bendecido. Para bendecir, aunque muchos digan: ese hombre está loco. Ese hombre está loco. Que está en el carro le he puesto bendecido para bendecir. Y déjeme decirle que no lo hago con jactancia, lo hago con temor y temblor. Cuando yo mandé a hacer ese rótulo en mi carro que dice bendecido para bendecir, es un pastor el que me lo hizo. Me dijo: este es un reto grande, hermano Moisés. Esto es algo grande lo que usted está poniendo ahí. Porque claro, porque hay personas que piensan que uno bendecir solo es darle dinero a la gente. No solo es darle dinero. Podemos darle un consejo a alguien que va a ser de mucha ayuda. Yo recuerdo en una oportunidad, tuvimos una reunión en mi casa que de hecho un pastor me pidió que le prestara un pequeño local que tengo junto a mi casa, un pequeñito local donde él quería tener una reunión con sus líderes de la congregación, y le dije yo que sí. Entonces hicieron una comida y total que tuvieron una reunión allí y a mí me dieron participación. Y en la participación que el pastor me dio,
yo hablé inspirado por Dios porque ni cuenta me di que le estaba dando un mensaje a unas personas que tenían una apremiante necesidad. ¿Y sabe qué? El siguiente día de muy lejos vinieron ese matrimonio a pedirme ayuda. Y la ayuda que me estaban pidiendo era económica, pero ¿sabe qué? Yo saqué un cuaderno y les dije, miren, este cuaderno va a ser para recuerdo. Hoy vamos a anotar la fecha, porque yo les quiero decir algo. Yo económicamente no les puedo ayudar, pero les voy a dar un consejo que vale más que lo que ustedes están necesitando. Porque ese consejo, si ustedes lo ponen en práctica, porque va a ser basado en la palabra de Dios. Y ahí yo les ministré fe. Ver las cosas que no son todavía como si ya fuesen. Entonces yo les empecé a ministrar que ellos iban a empezar a poner fe en que les iba a ir bien en la cosecha que iban a tener de una parcela que iban a sembrar, y empecé a ministrarles fe. Y no era que no les quería dar ayuda económica, no tenía dinero para ayudarles, pero como yo sé que soy hijo de ese Dios que dice que de la tierra, que Él es el dueño de la tierra y su plenitud, y de los que en Él habitan. Y si yo soy un habitante de aquí de la tierra, y con esa certeza de que no solamente soy un habitante aquí en la tierra, le pertenezco a Él porque soy comprado con el precio de la sangre de Cristo. Entonces yo empecé a decirle, yo soy hijo de Dios y mis palabras se hacen verdad cuando hay alguien también que cree igual que yo. Si ustedes se ponen con fe, algún día ustedes van a darse cuenta que Dios los va a prosperar. ¿Y sabe qué? Increíble, Dios los prosperó. Y era tanta la pasión que yo tenía que estos hermanos fueran prosperados, que con el tiempo sí les pude ayudar económicamente. Les di una buena ayuda con la ayuda de Dios, convencido de que Dios era y es mi proveedor. Les ayudé a arreglar su casa antes que arreglar la mía. Y esto lo digo con mucha humildad, con temor y temblor, porque sabe el Señor que no lo digo para jactarme, lo digo para honrarlo a Él, porque Él es el que me ha dado ese corazón que pueda hacer las cosas con libertad, porque estoy una vez más, lo voy a repetir muchas veces, que estoy muy bendecido para bendecir porque tengo una bonita relación con Dios. Entonces, cuando veo personas enfermas, he orado pidiéndole a Dios. ¿Qué es lo más fácil cuando vemos una grave necesidad, por ejemplo, de un enfermo? Llevarlo al médico, tirar los miles de dólares allí. Pero ¿sabe qué? Dios me enseñó que la fuente inagotable es Él. Entonces, por eso cuando este versículo dice que de las sanidades, esto a mí me bendice, Dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. ¿Sabe qué? Empecé a hacer uso de la fe, a orar por los enfermos, a echar fuera demonios, y he hecho esto una realidad. Por eso yo quiero hoy terminar orando por usted. Si a usted le hace falta vivir esos principios que ya vimos para ser bendecido y bendecir, pues este es el momento de decirle a Dios, ayúdame para ser obediente a tu palabra y poder tener esa vida en abundancia. Y si tenemos vida en abundancia, fácilmente podemos servir a Dios y podemos servir a los demás. Y qué mejor tener respuestas a favor de nuestro prójimo, porque eso es agradable a Dios. Y si usted, estimado oyente, todavía no está viviendo dentro de la familia de la fe, solamente usted tiene que reconocer que usted está en pecado y necesita recibir el regalo que Dios le ofrece, salvación y vida eterna. ¿Y cómo se hace eso? Pues solamente creyendo con todo su corazón que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió y resucitó para dar vida. Si usted cree eso y confiesa con su boca todo eso, vendrá hoy a ser hijo de Dios y entrará a esa familia bendecida para bendecir. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este hermoso tiempo, gracias por este hermoso privilegio que me has dado de poder compartir tu palabra y tener acceso al trono de tu gracia para llevar bendición a las naciones de esta manera. Gracias, Señor, porque en Abraham hay promesa de bendecir las familias de la tierra.
Y por eso te doy gracias por dejar este manual que me instruye y poder compartir de esta manera con libertad con la audiencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, un fuerte abrazo. Esté pendiente que les seguiré compartiendo palabra que viene directamente del corazón de Dios para bendecir su vida.